Buenos días, mi nombre es Óscar y soy el administrador de la Trastoteca, trastoteca.blogspot.com y trastoteca2.blogspot.com. Como continuación a los cursos de Windows 8, hoy os voy a hablar de algo que me parece bastante importante, que es cómo configurar la cuenta infantil. En este sentido siempre hay defensores y detractores, pero no olvidemos que configurar una cuenta infantil no difiere mucho a las técnicas que usa un administrador de red en una empresa, ya que la mayoría de las configuraciones que se puede hacer en una cuenta infantil en realidad procede de los procedimientos que se realizan en las empresas, como ya hemos citado. Por ejemplo, algo que se suele hacer mucho en las empresas es bloquear ciertas páginas web, como por ejemplo puede ser páginas de contenido sexual, diarios deportivos, diarios no deportivos, blogs, etcétera, etcétera. Al configurar una cuenta infantil se puede hacer exactamente lo mismo. Para todos los que estéis interesados en este tema, también tengo publicados varios artículos titulados Consejos para padres e hijos. Muchos de ellos son basados en algunos consejos que podemos consultar en la página de la Policía Nacional Española. El mundo infantil, por desgracia, está muy desprotegido en referencia a lo que nos podemos encontrar en Internet. Por eso no estaría de más conocer estos consejos y ponerlos en práctica. Hoy os enseñaré cómo configurar la cuenta infantil. Me gustaría recordar que en versiones anteriores de Windows nos veíamos obligados a usar programas de terceros, muchos de ellos de pago. Más tarde, Windows Live Messenger incorporó una versión en la que podíamos configurar la cuenta de los más pequeños, pero debido a la migración de las cuentas de Hotmail a Outlook, muchas aplicaciones como Windows Live Messenger han dejado de estar a disposición de los usuarios. Lo importante de este tema es que las podemos configurar ya desde nuestras cuentas de usuario de Windows sin necesitar programas de terceros. Comencemos. Nos situaremos primero en la pantalla de inicio. Como ya os he enseñado en otros videotutoriales, escribiremos directamente. Escribimos la palabra infantil y pinchamos en configuración. Tenemos dos resultados, pues seleccionaremos uno de los dos, cualquiera. Nos aparecen las cuentas de usuario. En este ejemplo yo he creado una cuenta infantil para la ocasión. La pinchamos. Podemos comprobar la configuración actual en la que nos dice el nombre de la cuenta. Yo en este ejemplo la he llamado cuenta infantil tuto. Tiene que ser una cuenta de usuario estándar, una cuenta de administrador no nos valdría. La protección por contraseña sería optativa. Vamos a configurarla. En este momento podemos ver que la protección infantil está desactivada. La activamos y la siguiente pestaña que configuraríamos sería informe de actividades. Esta es una opción muy valiosa, ya que podemos ver un informe de actividades de todo lo que sucede en el equipo. Para verlo, desde la cuenta de administrador accederíamos a la cuenta del usuario y pincharíamos en ver informes de actividades. En este caso, pues como la estamos creando todavía no ha tenido actividad, pero podemos ver qué cosas nos ofrecería. Por ejemplo, sitios web más populares a los que se accede, últimas páginas bloqueadas y el tiempo del uso del equipo y las aplicaciones y juegos más usados. Bien, ahora pasaríamos a la configuración de Windows. Primero comenzaríamos por el filtrado web. Aquí tendríamos dos opciones. La primera, que la cuenta infantil tuto puede usar todos los sitios web. La cuenta infantil tuto, no se nos olvide que es el nombre de la cuenta, que puede ser la cuenta Juan, la cuenta Pepe, la cuenta Pedro, la cuenta Ismael, sería el nombre de la cuenta. Puede usar los sitios web. Desde aquí podría acceder a cualquier sitio web, con lo cual no estaríamos haciendo ningún filtrado, y sin ningún filtrado esto no tendría mucha utilidad. Con lo cual vamos a seleccionar cuenta infantil tuto, solo puede usar los sitios web que yo permita. Permitir o bloquear sitio web por clasificación y tipo de contenido. Establecer nivel de filtrado. Lo pinchamos y aquí nos despliega una amplia lista. Bien, una vez llegados aquí elegiríamos los niveles de restricción, en la que tendríamos varios puntos. Solo la lista de permitidos, diseñado para menores, interés general, comunicación en línea,
advertir el contenido para adultos y bloquear descargas de archivos. Bien, veamos. En el primer punto podríamos seleccionar qué páginas web son permitidas y cuáles no. Pinchamos y aquí sería tan fácil como escribir permitir o bloquear. Bien, con lo que acabamos de hacer tendríamos acceso al sitio web google.es y estaríamos bloqueando el sitio web estoesunaprueba.com. Desde aquí también los podemos quitar. Otro punto, diseñado para menores. En este punto se bloquearían los sitios para el público adulto y el menor podría ver las páginas web que hayamos incluido en la lista de permitidos. También podría ver sitios web diseñados para menores. Las siguientes pestañas nos indican qué permisos y restricciones darían a esta cuenta. Otro punto que me gustaría destacar de esta pantalla es un punto muy importante. Se llama bloquear descargas de archivo. Activando esta opción, bloquearíamos las descargas de archivo en este usuario. Como dije anteriormente, el filtro infantil no tiene por qué ser usado única y exclusivamente para menores. Por ejemplo, podríamos tener un filtro infantil para el resto de usuarios y denegarles las descargas de archivos para evitar posibles infecciones de virus. Bien, supongamos que tenemos una pequeña empresa y no nos podemos permitir tener un servidor con un Windows Server para así poder bloquear las acciones de los usuarios. Y supongamos que tenemos un empleado pues que se dedica a coger el caza o la mula o el programa X o simplemente una descarga y nos está colapsando siempre el ancho de banda, descargando archivos que no debe y bloqueando el buen funcionamiento del resto de usuarios de la red. Pues bien, podríamos bloquear las descargas del archivo. Hay muchos usuarios en muchas empresas que a lo mejor lo único que tienen que hacer es acceder a un programa de gestión determinado. Punto. No tienen que hacer ninguna descarga, pues con esta sencilla opción a ese operario le estaríamos bloqueando. Como os dije antes, todas estas opciones que se están viendo aquí son opciones que se pueden hacer desde un Windows Server para cualquier usuario adulto. No tiene por qué ser un usuario infantil. Volvemos a repetir que estas opciones se han trasladado desde el mundo empresario al mundo doméstico para protegernos y hacernos la vida un poquito más fácil. Bien, tenemos aquí también la pestaña de permitir o bloquear todos los sitios web. Si pinchamos, iríamos a la pantalla que ya conocemos. Bien, salimos de aquí y tenemos otra opción muy interesante, límites de tiempo. Desde aquí tenemos dos opciones. Una es establecer el tiempo permitido. Por ejemplo, supongamos que al usuario le hemos dicho pues puedes usar el ordenador 3 horas al día y los fines de semana pues lo vas a poder usar 8 horas. Pues eso podríamos hacerlo desde aquí. Otra opción que tenemos también es establecer horario restringido. Se puede usar todo el día o podemos restringir el uso durante intervalos de tiempo. Estas son opciones que podemos ver en Windows Server para cualquier usuario de la red. Lo único que en la empresa pues restringiríamos, como podéis ver, que es de lunes a domingo y por ejemplo supongamos que nuestra empresa abre de lunes a viernes, con lo cual ningún ordenador debería de usarse durante el fin de semana, con lo cual podríamos bloquear todas las horas del sábado y del domingo. Con el tema infantil, pues esto también se puede aplicar. Supongamos que el usuario pues tiene colegio, instituto o universidad todos los días de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pues bien, seleccionaríamos y ya tendríamos restringido el uso del equipo durante esas horas para ese usuario. Si el usuario intentara acceder a esas horas, el equipo le denegaría el acceso.
Tienda de Windows y restricciones de juego. La cuenta Infantil Tuto puede jugar a todos los juegos y ver todas las aplicaciones de la tienda Windows. Con la siguiente opción, al activarla, nosotros indicaríamos qué tipo de juegos puede descargar. Aquí estableceríamos la clasificación de juegos y aquí podríamos establecer la clasificación según el código PEGI. En mi blog también tengo un artículo muy desarrollado sobre la clasificación PEGI, en el que se indica desde hace muchos años qué tipo de juegos son aptos o no aptos para nuestros hijos, según una clasificación. Y tenemos una clasificación por edad y por contenidos. Todo padre que diga que está en contra de que un juego es violento, de que no es violento, no tiene razón, ya que desde hace muchos años en los juegos se establecen un criterio de clasificación por edades, por categorías y por géneros. Nos establece el código PEGI para mayores de 3 años, para mayores de 7 años, para mayores de 12 años, para mayores de 16 años y para mayores de 18 años. Tenemos un amplio código de clasificaciones. Solamente tendríamos que seleccionar la clasificación que queremos. En este caso, si selecciono la clasificación para mayores de 12 años, pues automáticamente quedan clasificados mayores de 7 y todos los mayores de 3. Más que decir sobre este código de clasificación, pues que es un código de clasificación europeo. Pero aunque sea europeo, los juegos fabricados en USA o los juegos fabricados en Japón vienen siempre con esta clasificación. Repito, todos los juegos que sean originales. Evidentemente, si un papá se ha descargado el juego Grand Theft Auto 5 de internet de manera ilegal, pues evidentemente dudo mucho que en la página de descargas le indiquen el PEGI que tiene asociado el juego. Con estas aclaraciones continuamos. Otra opción que también tenemos es permitir o bloquear juegos específicos. Bien, al pinchar esta opción nos saldrían todos los juegos que tenemos instalados en el equipo y desde aquí podríamos nosotros seleccionar a qué juegos no queremos que juegue nuestro hijo. Por ejemplo, supongamos que el equipo tiene instalado ya un juego para mayores de edad. Pues desde aquí podríamos seleccionar el juego en cuestión y decirle que no está permitido en esta cuenta. Volviendo al ejemplo de la empresa, desde esta opción podríamos evitar que cualquier juego que sea instalado en el equipo se pueda jugar. Aparte, si continuáramos con el ejemplo de la empresa, entre esta opción y la de ver los informes, podríamos comprobar si nuestro empleado dedica el tiempo a jugar en páginas, lo que se llaman juegos de navegador. Usando esta opción más la de bloquear página, podríamos conseguir que nuestros empleados dejaran de jugar en tiempos de trabajo. Restricciones de aplicación. Pues desde aquí podríamos hacer muchas cosas, o sea, por ejemplo, ahora mismo podemos ver aplicaciones que podrían influir en aspectos de la BIOS, aplicaciones que podrían actuar sobre el antivirus. Desde aquí podríamos, por ejemplo, bloquear cualquier programa que se ejecute en el ordenador. Si no aparece en esta lista, tenemos una opción de examinar, podríamos buscarlo dentro de la lista y podríamos bloquear el acceso a dicha aplicación. Esta opción es muy interesante. El usar una cuenta infantil no implica que tenga que ser un usuario infantil. Se le podría dar muchísimas aplicaciones. Volvemos otra vez al ejemplo de la empresa que no tiene servidor ni tiene Windows Server. Pues desde aquí podríamos llegar y bloquear el programa Emule que usa nuestro usuario. O podríamos bloquear Kazaa, el programa de JDownloader. En definitiva, podríamos bloquear el programa que quisiéramos desde aquí. La cantidad de usos que se le puede dar a este tipo de configuración es extenso y todo vendría condicionado desde el informe de actividades. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos un usuario que durante las horas de trabajo se dedica a escribir artículos en su blog. Pues desde el informe de actividades podríamos comprobar los accesos que tiene a Internet. Si empezamos a ver que tiene accesos
a blogger.com o a wordpress.com o a puertas traseras para configurar su blog en Joomla o cualquier dirección de configuración de un CMS, pues desde el filtrado web solamente tendríamos que bloquear, pues, por ejemplo, a blogger.com, a wordpress.org, etcétera, etcétera. Sobre esto también tengo un artículo muy bueno que se llama El Remolón 2.0, que ha tenido mucha aceptación en mi blog, que es muy visitado y podréis hacer unas risas. Aunque está en clave de humor, yo podría decir que hay muchos usuarios, más de los que deberían, que realizan esas. Bien, junto con este tipo de configuración, más las recomendaciones que os he comentado que tengo en mi blog, más las recomendaciones de la Policía Nacional, haciendo un conjunto de todas esas cosas, yo creo que tenéis bastante información para proteger a vuestros hijos de Internet, ya que desde aquí podríamos controlar también el uso de chats, messengers, etcétera, etcétera. Como siempre, solamente queda despedirme. Gracias, saludos y suerte.